Bien, como estamos hablando de la Santa Cena, les dije que nosotros estábamos la Santa Cena. Él dijo, hagan esto todas las veces en memoria de mí. En memoria, es decir, para recordar, como los hebreos durante tantos años, muchísimos años, ellos recordaron la Pascua y celebraban también la cena. Entonces, esta noche en que el Señor dijo cuánto deseaba tomar la cena, entonces pues Él también había dicho, Él también dijo cuánto deseaba tomar con ustedes esta Pascua. ¿Y por qué? Porque es que en su sangre está la vida, como hablamos la semana pasada, en la sangre está la vida, en la sangre eso está la vida. Vamos a hablar hoy acerca de el pacto que se hace con la sangre. El pacto en la sangre. Es un nuevo pacto. Había un pacto antiguo y un nuevo pacto. Nosotros estábamos participando de ninguno de los dos pactos, pero Él nos permitió comenzar un pacto con Él. Este pacto está establecido por Él desde esa misma noche. Dice en Lucas capítulo 22. Desde el versículo 15, que fue el primer título que vimos también, ¿no? Cuando dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Esta es la copa, dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Un nuevo pacto. La copa representa un nuevo pacto en mi sangre. O sea, en el pacto antiguo y el pacto nuevo. En el pacto antiguo, ¿por qué hay dos pactos? ¿Por qué tiene que ver el antiguo pacto y el nuevo pacto y qué tiene que ver uno con el otro? El primer pacto es la parábola. Es la forma que se hizo con las cosas que son solamente figura de lo que iba a manifestarse en el nuevo pacto. Es decir, Dios tenía planeado esto, pero hizo primero uno que fuera como la obra de Dios en una maqueta, digámoslo así, como una maqueta, como algo que es como una cosa que es figura, pero como cuando ustedes están haciendo las cosas que hacen y hacen primero un modelo, pero no es la verdad, solamente es un modelo. Y luego ya hacen la verdad. Cuando uno compra un edificio, lo compra como se dice en planos, entonces uno ve el plano, y cuando ve el plano, todavía no es la verdad, pero se ve el plano y se ve todo cómo va a ser, y se muestra los acabados que va a tener, pero no, luego ya, cuando ya le tengo, dice, esta es la verdad, este es el verdadero, esto fue lo que vi, esto fue lo que me vendieron. Entonces, en este nuevo pacto, este nuevo pacto, es el que Dios prometió a toda la humanidad que iba a ser un nuevo pacto con todo el mundo. ¿Por qué? Vamos a mirar primero cómo fue el primer pacto. El primer pacto está en Éxodo capítulo 24. ¿Cómo fue el primer pacto y de qué se trata este pacto y con qué corazón nos presentamos nosotros el primer día de la semana y mucho más cuando celebramos Santa Cena? Ese es el enfoque. Éxodo capítulo 24. Recuerde que ¿cómo estoy viendo yo el estudio? ¿Cómo estoy haciendo yo el estudio? Yo el estudio lo estoy haciendo viendo el tabernáculo, viéndolo ya está adentro, mirando hacia afuera. Moisés miraba de afuera hacia adentro. Es decir, el antiguo pacto era cómo acercarse a Dios. ¿Sí? El antiguo pacto era cómo se acerca a Dios. Y en el nuevo pacto es cómo fue que nos pudimos acercar a Dios.
Entonces en el primer pacto muestra cómo debía acercarse, como una parábola. En el nuevo pacto nos acercamos directamente por medio de Jesucristo. Es decir, es como si que nadie podía entrar hasta el lugar santísimo, pero como nosotros ya entramos al lugar santísimo, entonces ya podemos ver desde adentro. Por eso mi estudio viene es como de aquí hacia afuera del tabernáculo, digámoslo así. ¿Para qué? Porque si yo conozco el camino de entrada, entonces yo también veo cómo fue que estábamos afuera y cómo fue que entramos. Y estando en Cristo, en este nuevo pacto, entonces yo puedo ver cómo es que ellos no podían entrar. ¿Sí? Porque pues estoy viendo el tabernáculo. Bien. Entonces, cuando Dios hizo pacto con ellos, no lo hizo antes de salir de Israel, digamos, como dijera yo. En la sangre está la vida, que es como la huida, la semana pasada, como huyendo, como saliendo de Egipto, porque tenía una vida de esclavos. Y luego aquí van a comenzar una nueva vida, por eso vimos, en la sangre está la vida para salir. Y luego en este ya es cuando Dios hace pacto, y ese pacto es porque Dios quiere que los hombres se acerquen a Él mediante un nuevo pacto, porque el antiguo pacto que vamos a leer, ese pacto era solamente el modelo. ¿Sí? Okay. Entonces, Éxodo capítulo 24. Buenas noches, Doris, John, Marielita. Éxodo capítulo 24. Versículo 1. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. ¿Sí? ¿Están viendo lo que él está haciendo? ¿Sí? ¿Están viendo lo que él está haciendo? Mire que en Éxodo capítulo 20 están los 10 mandamientos. Es decir, Dios los sacó de Egipto, y saliendo pasaron el mar, y pasando el mar llegaron al desierto, y en el desierto Dios llamó a Moisés al monte para darle la ley. Son los 10 mandamientos. Pero si ustedes miran hacia atrás, están muchos más mandamientos, ¿no? Están las leyes sobre los esclavos, las leyes sobre la violencia, las leyes sobre las responsabilidades de los amos y los señores, y las leyes de la restitución, y las leyes humanitarias, todo eso pero luego las fiestas, el ángel de Jehová que es enviado, cómo los va a sacar, todos son las leyes. Primero dio todas las leyes y luego los llamó y los acercó. Ya viendo Moisés habiendo escrito todas estas leyes, todas estas palabras, con estas leyes lo que Dios piensa es permitirles que entren a la tierra prometida, pero mientras entran, ¿cómo se acercan a Él? Que no se pueden acercar sin sangre, ¿sí? Porque necesitan purificarse, porque si no se purifican, entonces no pueden entrar, porque no podrían entrar a poseer la tierra prometida si no fueran puros, digámoslo así. Si no hubiera un pacto en que Dios les permite acercarse por medio de la ley, y ellos, considerándose pecadores según esa ley, tenían que hacer sacrificios para acercarse continuamente a Dios. ¿Sí? Mientras llegaban a la tierra prometida, donde Dios va a establecerlos como mi pueblo, y como su Dios. Ustedes son mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Sí? Ese es el marco, y eso es lo que ellos están planeando. Eso es lo que Dios está planeando: sacar este pueblo que ya lo sacó. Y aquí en Éxodo capítulo 24 ya lo sacó, ya les dio la ley, y ahorita Moisés va a hacer algo que es muy importante para que entendamos el Nuevo Testamento, ¿sí? El nuevo pacto. ¿Sí me están entendiendo? Bien. ¿Dónde voy? 4, ¿no? Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel.
Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz. ¿Sí? Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Sí? Y subieron Moisés y Aarón y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y volvieron a Dios de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Bien. Entonces, ¿qué pasó ahí? Dios hizo un pacto con ellos. Fíjate que ahí no les dio las leyes de los sacrificios que se hacían según el pecado de cada uno. Es decir, después de esto, después de haberlo sacado, después de haber dado las leyes, luego Dios hizo un pacto con esa sangre, la esparció sobre todas las cosas, lo esparció sobre la gente y lo esparció sobre el libro, sobre las palabras. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir es que como en la sangre está la vida y el hombre está muerto, para acercarse a Dios, Dios dio su palabra y esparció la sangre como un pacto diciendo, digamos, ustedes tienen que ser purificados con una sangre. Está diciéndolo de una manera lejana, que sin sangre, sin purificar sangre, no puede entrar. Entonces, la palabra de Dios está haciendo como, o sea, la ley esparció sangre, tomó el libro y esparció sangre. Y a la gente le esparció sangre. Y todas las cosas esparció sangre. Y luego comenzó Dios a decir cómo hacer el tabernáculo. Eso ya es otra cosa. Cuando ya comenzó, hagamos el tabernáculo y lo levantó, y luego los oficios sacerdotales, y luego los animales, y todo eso es otra cosa. Este es el pacto en la sangre que Dios les dio para que, es decir, para que obedezcan todos mis mandamientos, y les dio la sangre y purificó todo con sangre. Purificó con la sangre de corderos, purificó a todo el mundo. O sea, es un pacto de purificación por una sangre de corderos que no habían cometido pecados, en los cuales había vida, e hicieron sus sacrificios de paz sobre el altar. Con la mitad de la sangre hicieron paz, y con la otra mitad de la sangre purificaron todo. ¿Sí? Entonces Moisés cogió y esparció sangre sobre todo el mundo. Bueno, vamos a ver. Entonces, en ese pacto, aunque ellos dijeron vamos a hacer todo lo que Dios nos dijo, ellos no permanecieron en ese pacto. Entonces, Jeremías capítulo 31, creo que es. Jeremías 31. Vamos a leer desde el 27. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré en la casa de Israel, en la casa de Judá. ¿Cómo? ¿Sí? Sembraré en la casa de Israel y en la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y para derribar, para trastornar y para perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y para plantar, dice Jehová. Es decir, que él destruyó, él también puede reconstruir. Él trajo asolamiento, pero también puede traer bien. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen dentera. ¿Sabe qué quiere decir eso? Tienen dentera. Como que se destiemplan, ¿no? Uno cuando come, como que siente, ¿cómo así que mi papá se comió las uvas agrias, pero a mí en los dientes es el que me está dando como ese escalofrío en los dientes, como cuando uno come agua fría, ¿no? Y le duele los dientes? Con las uvas era así. Si tomaba uvas, entonces ¿por qué el papá tomó uvas y por qué nosotros nos da dentera? O sea, nos destiemplan los dientes. Entonces dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. No, perdón, un momentito, un poquito más atrás.
los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen denteras, sino que cada cual morirá por su propio mal, por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere de las uvas agrias tendrán dentera. ¿Sí? Es decir, ¿por qué yo tengo que heredar el pecado de mi papá? O sea, mi mamá y mi papá hicieron eso, ¿por qué tengo que heredar? Porque ellos fueron los que hicieron eso a mí, o sea, ¿por qué tengo que pagar yo por lo que no he hecho? Como Adán hizo, ¿yo por qué? ¿Sí? Sí. Entonces llegará el día en que en el nuevo pacto cada cual pagará por su maldad. ¿Sí? Sí. Cada cual tendrá, Dios dice, voy a hacer un nuevo pacto, pero les voy a decir, de aquí ese nuevo pacto, cada cual pagará por su maldad. Creo que es fácil, ¿no? Sí. He aquí vienen días en que Jehová, los cuales dan 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Tenaz, ¿no? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mis leyes en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque, dice ahí, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol y la luna. Es decir, llegará el día que dijo, haré un nuevo pacto. Es decir, ya Dios había visto ese pacto, menos mal que ese pacto fue como una parábola, porque en la parábola puedo ahorita enseñarles bien lo que va a ser la verdad. En el antiguo pacto, los padres cometían la maldad y los hijos de pronto le daban la maldición. Pero en el nuevo pacto, cada uno conocerá a Dios. Es decir, ¿qué quiere decir que cada uno? Yo necesito que me enseñe quién es Dios. No quiere decir que yo, como decir ahorita, yo estoy enseñando. Porque todos me conocerán. Es decir, que cualquier persona podrá conocerme, cualquier persona podrá tener una relación conmigo, viva. ¿Sí? Y al tener esa relación, ahí es donde cada cual tendrá que pagar por su propia maldad. Porque ya cada uno conocerá. O sea, ya no hay excusa. Sí. Porque Dios va a manifestar que voy a ser propicio a todo el mundo. No necesita sabiduría, no necesita inteligencia, ni clase, ni raza, ni dinero, ni posición. No. Todo el mundo va a conocer a Dios y su nuevo pacto, y cada cual pagará por su maldad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos no permanecieron en el pacto. Entonces Dios va a dar la oportunidad para que todo el mundo, desde el más pequeño hasta el más grande, lo conozca a Él. Por eso el Señor dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿cómo conocimos a Dios? A través de Jesucristo, que hizo el nuevo pacto. Por eso Él dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Jesús, escuchen, Jesús se habló durante 3 años. Y ahí está diciendo, ¿cuánto he deseado tomar con ustedes esta Pascua? ¿Cuánto he deseado llegar hasta esta Pascua? Es decir, todo el plan de Dios, desde lo que era semejanza a la verdad, todo lo que fue como maqueta, todo lo que fue la parábola, todos esos miles de años se estaban concluyendo en esa cena, en esa muerte de Jesucristo y en esa resurrección de Jesucristo. Todo el plan de Dios. Porque está haciendo un nuevo pacto y ya no hay un tercer pacto. Va a ser un nuevo pacto porque el primer pacto, los que lo recibieron, lo invalidaron. Vean, yo no sé si es fácil, bueno, vamos a hablar de historia. A nosotros se nos ha contado la historia, por decir algo, que América la descubrió Cristóbal Colón. Yo soy de pensar que Cristóbal Colón o los españoles no nos conquistaron ni nos descubrieron.
mi humilde forma de pensar, yo lo que digo es, nos invadieron, porque aquí había gente, pero quieren borrar la historia de lo que existía y de lo que había aquí en América, y decir, nosotros los descubrimos, nosotros, y como que conquistamos, más bien, conquistaron, no invadieron, como en una guerra, invadieron a América y colonizaron y trajeron todas sus costumbres, trajeron todas las religiones, trajeron todo y se apropiaron de todo y cambiaron la historia. Pero la historia de América tenía que tener de mucho tiempo atrás edificaciones, inteligencia, sabiduría y gente. Pero destruyeron esa historia y pusieron la que ellos quieren poner. Y ahorita quieren hacer exactamente lo mismo, cambiar la historia, cambiar qué es la familia, cambiar qué es el hombre, qué es la mujer, qué es lo que era antes las construcciones y todo, y hacer algo nuevo. Siempre está pensando, porque hay una guerra contra la humanidad, de destruir y más bien de construir al humano, borrar la historia y escribir sobre la nueva generación lo que ellos quieren. Ha pasado durante muchos años. Y la Biblia nos ayuda a llegar hasta lo más antiguo, a mirar el pacto de Dios, el conocimiento de Dios a través de un pueblo, y nosotros lo que nos une en la historia verdadera, espiritual de Dios, o sea, en la relación de la humanidad con Dios está escrita en la Biblia. Y tuvo como modelo de relación de Dios con el hombre a través de la relación que Dios tuvo con Israel. Dios creó al hombre y el hombre pecó, es decir, el hombre desobedeció a Dios, y al desobedecerlo, si usted come el árbol de la fruta de la ciencia del bien y del mal, morirás. Y el hombre comió, murió y salió, y entonces quedó en la potestad de las tinieblas del diablo, y el diablo quiere deconstruir a la humanidad y hacerlo su esclavo, y para eso tiene que quitar toda su inteligencia, toda su sabiduría, todo su poder, empobrecerlo y que le tenga miedo para esclavizarlo, y que luego ya no sepa ni siquiera si es hombre, que no tenga ningún tipo de identidad, ni nada, ni siquiera conocimiento de dónde vive ni para dónde va, sino que sea un esclavo de lo que está pasando en cada momento de la época del hombre, y que va deconstruyendo y juega con el hombre como un gato juega con un ratón. Entonces Dios dejó este pacto con Israel para recordar por medio de Israel, por medio de este establecimiento, o de este Estado, el Estado de Israel, para que, conociendo la historia de Israel, nosotros entendamos cómo fue que Dios una vez permitió que ellos se acercaran y tuvieran la bendición, pero no todos obedecieron. Entonces, de toda esta gente que Dios tuvo pacto, dice que ellos se olvidaron de su pacto, lo invalidaron. Y ellos volvieron a los dioses antiguos, a Moloch y a Satanás, a Luciel y a Lucifer y a todo ese tipo de religiones paganas y malvadas, y todo ese tipo de vida que se opone y que resiste a Dios. Y muy pocos de los que quedaron cuando vino el Señor, de ahí sacó a 12 discípulos. De los 12 discípulos, algunos fueron más cercanos y otros. Antes de su muerte, antes de ese pacto, se sentó con 12 seguidores o discípulos que creyeron que Él es el que viene a traer ese nuevo pacto que Dios había dicho a través de un profeta Jeremías, que va a hacer un nuevo pacto. Porque estos que me conocían, a estos a quienes le hablé, a estos que hicieron un pacto con la sangre, y que Moisés cogió la sangre y la roció y dijo, mire, esta es la sangre del nuevo pacto, la mitad, con esta mitad fueron los sacrificios de paz, tengamos paz con Dios, y la otra mitad para todos ustedes, para purificar. Purificar lo que está manchado. Una cosa es manchar y otra cosa es teñir. Entonces, cuando Moisés esparció la sangre, está tiñendo con su sangre, con la vida, purificando, porque ustedes son impuros y se necesita purificar con esta sangre para que ustedes en este nuevo pacto se puedan acercar a Dios. Ese nuevo pacto es purificar para poder acercarse a Dios, ¿sí? El antiguo pacto era purificar con esa sangre para poderse acercar a Dios. ¿Por qué? Porque si no se acerca a Dios, al estar lejos de Él, se olvida a sí mismo, entonces ya Dios no perdonará y será condenado con todos los que no le conocieron, con todos los que resistieron, porque estamos en el nuevo pacto en el cual cada uno pagará por su maldad. La maldad de no haber querido purificarse para poder acercarse a Dios y que Dios le diera vida. ¿Por qué?
Porque fíjate que Jesús habló y dijo, yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que les he hablado todo lo que el Padre mandó decir. Es decir, la palabra escrita en el Antiguo Testamento fue escrita, los mandamientos, en unas tablas de piedra. ¿Sí? Eso vamos a hablar un poquito más adelante, un poquito más profundo. El Nuevo Testamento se está escribiendo en el corazón y en la mente. En el Antiguo Testamento lo ponían, era como en unas cajitas acá, y se lo amarraban en las manos, ¿sí? Y se lo escribían en todas partes, pero eso no servía de nada, era solamente un adorno. Se lo colocaban aquí pensando que está en mi mente, se lo ponían aquí en la mano pensando que las voy a atar y que las voy a obedecer, ¿sí? Y hacía una cantidad de cosas pensando que teniéndola ahí puesta o escrita, yo veo muchas veces en casas donde colocan la palabra del Señor escrita en muchas partes, sí, pero lo que son promesas, pero el resto. Entonces escribe, Jehová bendice este hogar, Jehová Jireh, ¿sí? Cosas que parece que así era el Antiguo Testamento. Es todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús hizo, y luego ¿qué hizo? Roció la sangre, su propia sangre, ¿me entienden? Su sangre después de haber hablado. En el Antiguo Testamento fue la palabra de la ley y las leyes y ordenanzas que están escritas en el libro que Moisés escribió, pero ellos no permanecieron, y se estableció con sangre de animales y de becerros, y se hizo pacto de paz con Dios si permanece en la palabra, ¿sí? Con esa sangre que se derramó ese día, con esa sangre comenzó un nuevo pacto de Dios con los hombres, es decir, con Israel, para ver cómo se pueden acercar a Dios purificándose, e hizo que todas las cosas que fueron donde cayó la sangre se llaman cosas santas. Por eso cuando nosotros tomamos Santa Cena se dice Santa Cena. Nosotros no decimos Santa Cena religiosamente, sino porque ya nosotros somos instrumentos del Señor. Yo soy instrumento del Señor. Las cosas que son compradas con la sangre del Señor, todo el computador que se compró para la iglesia, las mesas que se compraban para la iglesia, todo lo que se compró ha sido comprado por la sangre, le pertenece al Señor, porque son de Él, son santificadas. Entonces nosotros las santificamos, las apartamos y las dejamos para la obra. Entonces cuando estamos rindiendo el culto es la Santa Cena, por eso usted abre un espacio en su casa para que sea un lugar santo donde se predica la palabra santa, y cuando yo predico usted se da cuenta que siempre estoy hablando la sangre, porque la sangre está rociando a usted, a su espíritu y todas las cosas santas, porque es el momento santo. Porque así como Moisés recibió la palabra y sobre la palabra esparció la sangre, así Jesús también, cuando habló la palabra, luego roció su sangre, y luego esa sangre que vimos quedó como escrita en nuestro corazón y en nuestras mentes. El pacto nuevo está escrito de esta manera, ¿sí? Para que se vea. Entonces, vamos a leerlo en Hebreos capítulo 8. Lo estoy hablando un poquito más lento. Me dijo mi hermano que estaba a veces viendo las prédicas. Él dijo que habla inglés, pero que hay palabras que no entiendes, que a veces nosotros hablamos muy rápido. Y hay hermanos también que de pronto no alcanzan a entender. En la pausa. Bueno, entonces los que ven este estudio después. Recuerden que no estoy subiendo ya las prédicas al grupo. Todos los que quieran escuchar me piden a mí directamente y yo le enviaré. Y si no, entren a YouTube y en Facebook y lo encuentran. Bueno, Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Vamos a leer 8 y 9 entonces lentamente, pero no, vamos a leer más bien rápidamente para poder. Hebreos, la carta a los Hebreos es una carta escrita a los que conocen la cultura judía, a los hebreos que alguna vez entendieron que es un altar. O sea, si a mí me dicen eso, yo como no fui hebreo, no fui un judío, no hice ese tipo de costumbre. A mí me tocó fue ponerme a estudiar y a leer el Antiguo Testamento y a mirar todo lo que pasó para poder entender lo que Jesús dijo ese día y lo que también se cumplió y lo que se llama el Nuevo Pacto, ¿sí? Entonces, pero aquí hay un resumen
para que uno no tenga que leer todo el Antiguo Testamento como lo acabé de leer. Yo acabo de leer en Éxodo capítulo 24, pero también leí desde el Éxodo capítulo 20, luego también leí Deuteronomio capítulo 5, que son como contextos, ¿sí? Y Hebreos es unir con las cosas antiguas, ver la verdad, ¿sí? Eso es Hebreos. Entonces, Hebreos capítulo 8 dice, ahora bien, porque en el Hebreos 7 y 6 está hablando de cómo Jesús es sumo sacerdote, pero ahorita como vamos a hablar es de purificar para poder tener la relación, ¿sí?, del nuevo pacto. Ese sería el título de la enseñanza. Purificar para que haya un nuevo pacto por el cual yo me puedo acercar a Dios. Y por eso tomo Santa Cena dignamente, entendiendo la sangre, entendiendo ese pacto, ¿sí? Ajá. Bien. Ahora bien, el punto principal, 8.1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentasen las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Es decir, lo que Jesús habló fueron promesas. La promesa del Espíritu Santo, la promesa de llegar a ser hechos hijos de Dios, la promesa de ir al reino de los cielos, que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Son mejores promesas, ¿sí? Pero para heredar esas cosas hay que hacer un pacto. Y para heredarlas tiene que haber muerte. Porque si no hay muerte no se puede heredar, ¿sí? Bien. 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiese procurado lugar para el segundo pacto, pero se procuró hacer un segundo pacto. ¿Por qué? Mire lo que dice acá. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí tengo que hacerles un comentario que me hizo mi esposa que sirve bastante. La Biblia está escrita así. Ella está tomando un curso de costura y le dicen, esto hay que hacerlo así porque ta. Esto hay que hacerlo así porque ta. Si no lo hace así le va a pasar esto. ¿Por qué? La Biblia está escrita, dice, hay que hacer un mejor pacto. ¿Por qué? Es mejor esta sangre. ¿Por qué? Es mejor este sacerdote. ¿Por qué? Es mejor esto. ¿Por qué? Entonces es mejor el nuevo pacto. ¿Por qué? Que lo estamos leyendo es ¿por qué este pacto nuevo? Porque 8, reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Te das cuenta lo que acabamos de leer en Jeremías? Lo que pasa es que aquí está resumiendo toda la historia de Israel y cómo lo han abandonado y sin causa lo aborrecieron. Se olvidaron del pacto, se olvidaron de la palabra, se olvidaron de la fidelidad, se olvidaron de la sangre, se olvidaron ya como tenían bendición, entonces la plata y tenían todo, entonces se olvidaron de ello, ¿sí? Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Después de cuáles aquellos días? ¿Después de cuáles aquellos días? Después de aquellos días. Es decir, después de los días del Señor, después que Jesús hable, habrá un nuevo pacto. Entonces el pacto comenzó cuando Jesús derramó su sangre. Estamos en los días, en aquellos días. ¿Sí? Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. ¿Por qué? De ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Sí? ¿Y por qué?
porque eso lo va a escribir en el corazón de cada uno, en la mente de cada uno. Ya no van a ser escritas en un libro ni en la tabla de piedra. Usted puede tomar apuntes quizás, pero ahí no sirve. Lo que sirve es que esas palabras de Jesús queden escritas en la mente y en el corazón. Y para eso se necesita circuncidar el corazón, porque las primeras tablas, la primera ley se escribió en un corazón en unas tablas de piedra, para darnos cuenta que la ley fue escrita sobre la piedra, o sea, sobre el corazón duro, endurecido, porque la ley endurece al hombre. La ley hace que el hombre manifieste su justicia, queriendo justificarse delante de Dios, el corazón duro. Entonces el corazón duro no permaneció en el pacto ni en la palabra del Señor. Entonces Dios, voy a escribirlo más bien en el corazón de ellos. ¿Sí? Las palabras de Jesús han de ser proclamadas por el Espíritu Santo para que mi espíritu sea la verdad. Si las palabras que el Espíritu Santo me da quedan escritas en mi corazón y en mi mente, entonces se va a coincidir lo que pienso y lo que digo. Por eso el Señor dice que si confiesas con tu boca lo que crees en tu corazón, ¿sí? Que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Eso fue escrito en mi corazón, mi mente lo acepta y mi boca lo pronuncia. Y se cumple este nuevo pacto, que yo no necesito memorizar, sino tenerlo en mi corazón, para que en el momento que se necesita salga como de mi mente. Parece que estuviera en mi mente, pero verdad está en mi corazón, porque lo creo en mi corazón, porque es una ley escrita en mi espíritu, en su corazón, por el Espíritu Santo, porque sobre esas palabras fue rociada la sangre de Jesucristo, que es un pacto nuevo, ¿sí? Para poder entrar purificados al reino de los cielos, y luego tener allá la cena del Señor, las bodas del Cordero. Voy a ver si alcanzo a hacerlo. Voy a andar un poquito rápido para poder acabar la enseñanza de hoy acerca de la purificación para entrar. Cómo la sangre es el pacto de la purificación para tener un encuentro con Él cada 8 días, que es una parábola para tener un encuentro eterno con el Señor. Cada 8 días estamos haciendo la parábola. Es que cada 8 días en el culto cada uno está mostrando su anhelo de estar con Él, su anhelo de servirle a Él, su anhelo de verlo a Él, de estar junto a Él, de estar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ahí estamos en un nuevo pacto, y Él dijo: si ustedes permanecen en estas palabras, estarán con mi sangre, serán purificados, en mi sangre está la vida, y ustedes comiendo mi pan y bebiendo mi sangre podrán tener vida eterna o una vida nueva. Entonces, cuando los israelitas salieron de Egipto, comenzaron una vida nueva en el desierto, con la esperanza de entrar a la tierra prometida. Entonces se hizo sacrificio de un animalito para que comiencen una vida nueva, siendo Dios el Dios de ellos y de su pueblo. Nosotros, a través del bautismo en el agua, comenzamos una vida nueva, sirviendo al Señor, dependiendo de esa sangre, comiendo su carne, hasta entrar en el reino de los cielos. Por eso se llama el nuevo pacto, que fue rociada esas palabras con la sangre de Jesucristo, que es el nuevo pacto. ¿Sí? Purificados con la sangre de Jesús. 8:13. Y al decir nuevo pacto se ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Bueno, vamos a leerlo muy rápido, pero solamente pensando en la purificación. Esto lo vamos a tener que ver muchas veces. Muchas veces tenemos que pasar por ahí, porque vamos a tocar varios temas que se tocan acá, pero no puedo ampliar ahora. Ahora bien, 9:1. El primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la propiciación. Tras el segundo velo, que estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, las tablas del pacto, y sobre ella los 2 querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Imagínate, pues si él no podía, yo menos ahora, y menos en otros temas. Es que como es la parábola, entonces a veces uno se puede dilatar mucho. ¿Dónde voy? 6. Y así dispuestas a estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre,
la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino para el lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica tal culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Es que hay que hablar mucho de todo lo que hay atrás, porque solamente eran parábolas, pero tenemos que estudiar cada cosa para qué sirve y que nos recuerda a nosotros también ahora, ¿sí? Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros por más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no con la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿se acuerda? Ese santificó con la sangre, santificó, o sea, purificó, ¿sí? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiando vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hay una diferencia entre mancha y teñir. Yo una vez le hice una observación a un pastor y se puso, fue furioso, y antes más se empecinó, pero ya, que le hablé con el Señor. No es manchado con la sangre de Cristo. El pecado es una mancha y la sangre purifica, pero no purifica a pedacitos, sino purifica completamente, perfectamente. Eso lo vamos a ver un poquitico más adelante. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había en el primer pacto, los llamados recibieran la promesa de la herencia eterna. ¿Ves? ¿Por qué? Porque estamos esperando una promesa eterna, la cual se hizo bajo un pacto de sangre con la sangre de Jesucristo para purificarnos, para poder heredar o entrar a poseer las cosas santas de Dios, el cielo santo, los ángeles santos, la vida santa, la eternidad santa, ¿sí? Porque el testamento con la muerte se confirme, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque Moisés, escuche bien lo que dice, lo que acabamos de leer, aquí lo está diciendo, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. ¿Se dan cuenta? Antes de salir, antes de estar los tabernáculos, antes de hacer los sacrificios, antes de todo, primero roció la sangre sobre el libro, sobre todo, y sobre la gente y sobre el pueblo. La mitad para sacrificios de paz, la mitad sobre el pueblo, la roció y sobre la sangre. Porque Jesús va a hacer lo mismo, pero en el nuevo pacto. Habló, purificó a los discípulos, a los apóstoles, los purificó, dijo que ya ustedes están lavados. ¿Se acuerdan que le lavó los pies? Y luego se acuerdan que dijo que no necesitan lavarse todo porque ya todos están lavados menos uno, que era el ladrón. Entonces ya todos estaban limpios, ya estaban purificados. Lo que faltaba era santificar con la sangre, es decir, rociar la sangre sobre todo el mundo, para ser purificados con la sangre y entrar en el nuevo pacto para heredar las cosas santas de Dios, la vida santa de Dios, la eternidad y el reino de los cielos. Sin esa sangre no purifican, no pueden entrar al reino de los cielos. Yo no sé si me están escuchando y están entendiendo, si están todos allí. Dice, ¿dónde vamos? 10, vamos a volver desde el 10. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, con lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es decir, no se santifica, no se purifica. El pecado
es una mancha y la sangre purifica, ¿sí? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero todas las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo al santuario hecho por mano, figura del verdadero, sino al cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el solo sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran solamente una vez, y después el juicio, es decir, después de esto cada uno pagará por su pecado, su maldad, cada uno. No hay que haya resurrección para otra oportunidad, no hay otra oportunidad, ya cada uno pagará por su maldad. ¿Aceptó la vida? ¿Aceptó que yo lo purificara? ¿Aceptó entrar? No, entonces usted pagará por su maldad, ya nadie más. Yo voy, si van mis hijos, chévere que vayan, si no van, cada uno responderá, ¿sí? Es que es culpa, no es heredable. La salvación no se hereda, se predica para que otra persona acepte. Si acepta, bien, y si no, pagará por su pecado, cada cual por su maldad, ¿sí? Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran solamente una vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar el pecado de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Por eso, ¿por qué hacemos Santa Cena? Porque le estamos esperando. Entonces dijo, si usted está tomando Santa Cena indignamente y usted no lo hace hasta que Él vuelva, pensando en su segunda venida, pensando en ese primer pacto que Él va a llevar a los que fueron santificados o purificados con su sangre, entonces cada cual pagará por su pecado. Apocalipsis capítulo 2, ¿están viendo por ahí? Primera de Pedro, vamos a ver primero Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Desde el 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Se da cuenta? Ese es el nuevo pacto. Ahora, vamos a ver Apocalipsis capítulo 3. ¿Quién está por ahí? Apocalipsis capítulo 3, versículo, vamos a leer el mensaje a Sardis. Escribe al ángel del versículo 3:1, capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Escuchen lo que está diciendo acerca de la sangre, ¿sí? Acuérdese la prédica de la semana pasada, la enseñanza de la semana pasada. En la sangre está la vida. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Acuérdate de la palabra, hay que recordarla. ¿Sí? Sé vigilante, perdón, sí, el 2. Gracias, hermano. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué estoy diciendo eso?
Efesios capítulo 5, porque está diciendo Apocalipsis, Efesios capítulo 5, Gálatas, Efesios capítulo 5, versículo 8. Vamos a leer desde el 21. Someteos los unos a los otros con temor, en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, no tuviera mancha, no mancha con la sangre, no mancha, la sangre purifica, no dice manchado con la sangre, no, purificado, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que también los maridos deben amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces está hablando un poquito acerca de eso. Ahora diga, Apocalipsis, Efesios 1, es que tengo un versículo que no quería perder. Efesios 1:4, pero vamos a leer desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndolos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar Apocalipsis capítulo 19 para terminar. Tenía que una cita ubicada, bueno, ¿dónde está? Lilia, Doris, yo, Margarita, no sé qué más está ahí. Apocalipsis 19. Miren la importancia de ser purificado. Apocalipsis capítulo 19. Vamos a leer desde el 9. No, vamos a leer desde el 6. Y oí una voz como de gran multitud, como de un estruendo de muchas aguas, y como la voz de con grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Escuche la esperanza del cual el Señor dijo que no beberé esta copa hasta que la beba en mi reino. Sí, o sea, cuando ya nos unamos a Él, porque nosotros celebramos Santa Cena hasta que Él venga, porque Él es nuestro Salvador. Dice, y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Sí? Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, fíjate que hablaba de la profecía de Moisés, que fue profético, habló Jeremías proféticamente, Jesús habló proféticamente, y Apocalipsis es proféticamente. Es el espíritu de la profecía para ver lo que esperaba, lo que se cumplió y lo que se cumplirá para las bodas, para esa cena.
porque todo era una parábola hasta cuando Él la cumplió, pero se cumplirá en su segunda venida. Por eso Santa Cena es tan importante. ¿Sí? 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa, ¿cómo dice ahí? Teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Entiende qué quiere decir eso? Teñida en sangre, teñida, no manchada, teñida. ¿Por qué es tan importante teñida? Yo no sé si usted tiene en su cuerpo manchado con su sangre. Cuando tiene mancha es un morado, donde la sangre se coagula y queda como, es una mancha de sangre, eso sí es una mancha. Y si el resto de carne no tiene sangre, entonces estaría blanca como un espagueti, cuando se echa antes de echarle salsa de tomate. Blanco. Todo nuestro cuerpo está teñido en sangre nuestra. Donde usted raye sale sangre, donde yo hablo sangre. En las prédicas donde hablo sangre. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús está teñida en sangre. Dijo, si no come mi carne y no bebe mi sangre, no tienen vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús es la palabra teñida en sangre. Que yo, ¿cómo voy a hablar de Jesús sin hablar de su sangre? Es que la palabra de Jesús está teñida en sangre. Entonces el pacto que hay es que predica la palabra y luego esparce la sangre, lo que hago yo en cada prédica. Y luego tomamos Santa Cena esperando a que es fiel y verdadero, que está teñido en sangre, que es el Verbo de Dios teñido en sangre. Teñido. Toda su palabra. O sea, no hay pedacitos de palabra con sangre, como una manchita aquí y otra manchita allá. No. Teñido. Manchado. Yo con un pantalón blanco y tengo que tener muchísimo cuidado porque se me mancha fácilmente y aparece me manché, sí, era todo blanco y lo manché. Eso sí dice la Biblia, que algunos que se están guardando de no ser manchados. ¿Te acuerdas? Acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 3? Sí. Que unos que no se guardan, que no han manchado, es decir, con el pecado, sino que han sido purificados con la sangre. Con la sangre tiñe. Si comienza a aparecer el pecado, ya usted piensa que el pecado entonces comienza a mancharse. Y si usted no depende de sangre, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad por su sangre. Porque su sangre tiñe nuestro espíritu, nuestro vestido, para presentarnos aquel día a las bodas del Cordero con un vestido lino blanco resplandeciente, como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin contaminación, sin arruga. Porque Dios preparó esa sangre para que los que fuéramos santificados por su sangre, comprados por su sangre, como lo dijo Pedro. Estoy diciendo todo, lo que acabo de leer Pedro, lo que acabo de decir, todo. Y hay muchos versículos más donde nos está diciendo que santifiquémonos, es decir, que por su sangre estemos siendo llenos de la vida. Llenos de la vida, para que no tengamos una vida, ¿cómo dijera yo? Perdida, sino teñida en la vida. O sea, con la esperanza de vida, con el gozo cumplido de la vida nuestra. Entonces voy a volver a terminar para leer. Dice 12, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. La semana entrante hacemos otros comentarios y continuamos hablando acerca de Santa Cena. Cuando tomamos Santa Cena, tenemos que pensar que si nosotros voy a terminar con Primera de Juan. Porque predica la palabra, y hay que predicar la palabra y luego teñir con la sangre, es decir, que tenga vida, no que vuelva otra vez a la ley, como diciéndole que usted está manchado y no puede venir. Yo no sé si me comprende, porque hay personas que son felices haciendo sentir a los demás culpables del pecado, apareciendo las manchas del pecado y no purificados por la sangre, porque piensan que la sangre ya no. Entonces cualquiera que tuviera por inmunda la sangre del pacto, entonces también no le queda sino una horrenda expectación de juicio, y de ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así dice Hebreos capítulo 10. Esa es una palabra muy temible en Hebreos. Juan, no importa que se demore más de una hora. Yo estoy predicando es con la libertad del Señor. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él
y andamos en tinieblas, mentimos. Es decir, si andamos en la ley, pensando que el pecado todavía, ¿sí?, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, y no practicamos verdad. O sea, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos verdad. Es decir, si estamos en tinieblas, si no nos ha alumbrado Cristo todavía, si no tenemos la luz de la vida de Cristo, estamos en tinieblas. Si todavía estamos bajo la ley, estamos en tinieblas. No hemos visto toda la sangre, todavía estamos en el antiguo pacto o ya estamos en el nuevo pacto. Si está en el nuevo pacto, ya está la luz. Si está en el antiguo pacto, el pacto está en tinieblas y no sabe dónde va. Todavía no sabe, está perdido. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia nuestro vestido, nuestra vestidura, nuestro espíritu, porque tenemos un nuevo pacto que tenemos que guardar hasta la entrada en el reino de los cielos y hasta que Jesús venga a las bodas, ¿sí? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, que la verdad no está en nosotros. Cuando está bajo la ley, no está la verdad, está... Y terminamos entonces con Hebreos 10. Hebreos 10. Hebreos 10. Hebreos 10. Esto está con llama. Yo había pensado, no, es que no puede pasarse unos 45 minutos, no, lo voy a hacer completo. El que quiera verlo, el que le dé pereza verlo, ay, que es que es tan largo, no sé, mejor la verdad. Hebreos 10 dice 26: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Por qué? Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo haré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que nosotros, cada cual pagará por su pecado. Por eso, cuando toma Santa Cena, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y bebe la copa, diciendo, yo estoy en el pacto o no estoy en el pacto. Estoy en el nuevo pacto, estoy aceptando la sangre. De pronto usted va a predicas o está en iglesias donde de pronto nunca predican la sangre, pero hablan muy bonito, se hablan lindo de Dios y tiene promesas hasta de muchas cosas, pero la sangre nunca la rocean sobre las personas. Tampoco hablan de Jesús, quiere decir, no está comiendo carne, no está bebiendo sangre y finalmente queda en las tinieblas y luego va acusado por el pecado y llega a estar muerto. Dice que puede perder la salvación. Acabamos de leerlo en el mensaje a Sardis, que inclusive borrará su nombre del libro de la vida. Pero falta de temor, falta de temor. Oremos. Padre, te damos gracias por habernos revelado la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha purificado para que nosotros nos podamos presentar cada primer día de la semana ante nuestro Dios y Padre, por ese camino vivo que nos abrió a través de su cuerpo y a través de ese camino de la sangre viva. Ayúdanos para que en todo el caminar de nuestra vida en este mundo caminemos con el camino que el Señor estableció, que es el camino de la sangre. Ayúdanos para que constantemente nosotros podamos estar recordando el pacto que tenemos con nuestro Dios de paz, que nosotros hemos recibido una paz verdadera y genuina en nuestro espíritu, para que nosotros podamos tener libertad de acercarnos a nuestro Dios por la sangre de Jesucristo, que habla mejor que la de Abel, por un nuevo pacto que no se ofreció con sangre de animales ni con sangre ajena, sino con la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo, con una sangre eterna ya preparada desde antes del mundo, de la creación del mundo, porque nosotros no fuimos comprados con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con algo más precioso, con algo de mayor valor, por la sangre de Jesucristo, el gran precio que se pagó por el alma, por nuestro espíritu, para limpiarlo, para purificarlo, para poder entrar al lugar santísimo, para poder entrar al reino de los cielos. Y cada primer día de la semana, para presentarnos como vivos entre los muertos, ante nuestro Dios, y también cuando celebramos Santa Cena recordamos este nuevo pacto. Te damos gracias
porque la próxima vez queremos tomarla también contigo en el reino de los cielos. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. La gracia de Dios sea con todos ustedes.